Bueno, pues mi nombre es Pablo Cristóbal Torres Luis, soy natural de La Orotava, precisamente del barrio de Las Candias, del Camino de la Luz, de toda la vida. Ujú. Y bueno, pues mi profesión es escultor y restaurador de obras de arte. Y bueno, en eso es lo que desempeño y con lo que vivo. Ujú. Y bueno, decir que a ti te han nombrado tus propios vecinos como una persona a la que ellos le dan valor por todo el trabajo que tú has realizado en el barrio de la Luz, más concretamente en la iglesia, con, ¿no?, restaurando las imágenes, ¿no?, y recuperando un Ujú. poco el patrimonio material de la iglesia. ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, yo creo que lo que hemos comentado, ¿no? Una cosa viene unida a la otra, ¿no? Hay que tener una cierta sensibilidad para esto. Desde siempre, eh, siempre tenía esta cosa de que esto era un lugar histórico, que siempre que había que conservarlo, y siempre me ha hecho estar investigando en torno a este lugar donde he vivido y donde me he criado, ¿no? Eh, Perfectamente, este camino nunca me equivoqué cuando decía que esto era algo histórico y muy importante para la Villa de la Orotava, ya que era una de las vías que unía la Orotava con el Ralejo y los demás municipios hasta llegar a Garachico en la época aquella en la que Garachico tenía importancia por su puerto, ¿no? Ciertamente, esto es un camino real, y un camino real que en el momento de la partición de las tierras cayó entre las familias más adineradas que tenía la villa, ¿no? Entre ellos los Franchi Alfaro, ¿no? Entonces, pues nada, prácticamente todas sus propiedades estaban en esta zona, entre hermanos, hermanas y el propio cabeza de familia, ¿no? Es curioso cómo incluso este caserío del Camino de la Luz, Las Candias, toma el nombre del Marqués de la Candia, precisamente uno de los sobrinos de los que le toca heredar esa parte de esos que acceden al título de marquesado, y al final esa parte del mayorazgo que le tocan a ellos toma el nombre de la Candia precisamente por el marqués. Pues esto ha sido lo que me ha motivado, porque un pueblo sin historia no sabe a dónde va. Y creo que es muy importante saber hacia dónde vamos, o sea, saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Eh, creo que es muy importante, sobre todo desde el punto de vista también de la identidad, porque esto no es ni mejor ni peor, es lo que es. Entonces, desde que tengamos esa visión clara, sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Y también entendemos mm, qué somos y por qué somos así. O sea, si no se entiende, ¿no? Por tanto, para mí la reivindicación también de la identidad me parece que es una de las cosas que también motiva todo esto. Ujú. Y ¿qué valor, por decirlo de alguna manera, has encontrado tú mm, dentro de esa iglesia? Cuando hablamos de valor, ¿no?, este proyecto va sobre los valores patrimoniales, pero también va sobre los valores humanos, ¿no? Sí. Imagino que de alguna manera también te habrá motivado esa parte Hombre, vamos a ver, el hecho de conocer a los vecinos, con los que he tenido mucha convivencia desde siempre, sobre todo cuando aquella convivencia existía, ¿no? Ya hoy por las circunstancias de trabajo, de vida, y estamos más ausentes o más apartados. Pues siempre tenía
la, la idea de darles a ellos a conocer aquellos que ellos siempre habían estado allí, que habían atendido a aquella iglesia, que la habían mantenido, pero sobre todo yo lo que quería hacer era llegar el valor de aquellos que habían seguido manteniendo sin tener constancia ninguna, ni tener argumento ninguno, sino simplemente lo que era la piedad religiosa, ¿no? Entonces eso fue lo que realmente me motivó, ¿no? El darles a conocer y que realmente valorasen ellos también desde esa otra perspectiva, ¿no? O sea, de esa perspectiva de la identidad del lugar, de la historia, ¿no? Pues incluso hasta cierto punto, pues esos valores antropológicos, ¿no? Que se reúnen todos en ese tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo, pues por eso, ¿no? Pues por al final, porque es como hacia, un afecto hacia los vecinos, ¿no? El querer darles a conocer y que sepan, que lo conozcan y que lo valoren y que se sientan orgullosos de lo que tienen. Que como digo antes, ni es mejor ni es peor, sino es lo que es. Pero hay que sentirse orgulloso de lo que se tiene. Y, y en la búsqueda, ¿no? de todos esos valores, tanto humanos como patrimoniales, desde ese lugar, desde el lugar de la iglesia, ¿qué te fuiste encontrando de alguna manera? ¿O qué has podido recuperar? Porque a mí me ha llegado, ¿no? Como que aparte de restaurar lo que había, te has molestado en buscar cosas que de alguna manera habían desaparecido y volverlas Sí, a traer, ¿no? sí. Bueno, de verdad que la ermita de la luz, bueno, no hemos hecho todavía ninguna puntualización con respecto. Es un edificio del año 1620, de las primeras ermitas que se fabrican en la Orotava en aquel entonces. Y claro, es una ermita que a lo largo de su historia se ha ido modificando. Tiene su primera ampliación en el año 1789, donde cambia incluso de gusto el propio ornamento de la propia ermita. Se cambian imágenes incluso conforme a los gustos de la época. Y luego ya llegamos al siglo XIX, se le añade una sacristía, hay problemas de una serie de litigios por la propiedad, porque la ermita realmente, una de las cláusulas que tenía las disposiciones que el obispo le deja a la señora Elvira de Alfaro para fundar la ermita, es que tenía que tener la puerta hacia el camino y tenía que servir de auxilio espiritual a los transeúntes, ¿no? Si no, no dejaba fabricarla, ¿no? Y entonces eso se cumplió toda la vida hasta el siglo XIX. En el siglo XIX, después de la Constitución Española, de la PEPA, se abuelen lo que era el antiguo régimen y por lo tanto desaparecen los mayorazgos. Entonces es el momento en el que se empiezan a vender propiedades que antes eran vinculadas, que no se podían vender. Y entonces pues aparecen los nuevos compradores, propietarios de estas obras, que ya pues no son pues propiamente de la nobleza, sino ya es la burguesía agraria del momento, aquella que se había hecho pues con fruto de su negocio, con dinero y demás, y compran, y cuando ajenos a la historia del lugar, asumen como que la ermita es de ellos, está en su terreno, no en su plaza, y es de ellos. Entonces, pues levantan un muro. Y, y el muro curioso, pero los vecinos iban y quitaban por la noche las piedras del muro. Entonces así pasamos el siglo XIX hasta que este señor, pues claro, al final mentalidad ya propia de la burguesía del momento. Dice, si esto no es mi beneficio, sino yo lo mantengo y otros se benefician, era lo contrario del ideal del antiguo régimen, pues nada, al final la terminó entregando a la diócesis. Se verificó la entrega en el año 1902 y luego pues
adscrita a la parroquia del Rosario de la Perdoma, cuando la parroquia del Rosario se crea parroquia en el año 29. Y así llegamos pues hasta el año 64 en el que se crea parroquia, ¿no? Entonces, ya cuando se crea parroquia, ya aparece ya ese cambio que toda la Iglesia Universal estaba haciendo, que era el cambio que venía originado por el Concilio Vaticano II. O sea que había una serie de normativas litúrgicas y demás que hacían que había que cambiar, ¿no? Una serie de cosas, entre ellos la misa en latín. La misa en latín y de espalda, que se hace participativa de cara al público y que la gente la entendiese, ¿no? Una de las cosas que se pedía es que fuese la lengua vernácula, ¿no? A jugar. Pero eso trajo implícito, pues también que el templo se redecora. Hay que entender que también surgen una serie de movimientos que hasta el momento no existían. Y el templo tampoco tenía el equipamiento como para atender todos esos grupos, ¿no? Entonces, bueno, pues se hizo unos salones al lado, se amplió una sacristía, se hizo todo y claro, todo eso trajo que se quitaran muchas cosas, se tiraran, otras que fueran a otros lugares y demás, ¿no? Entonces, claro, en esa búsqueda de la seña y del patrimonio, pues claro, yo he intentado recuperar pues, piezas que no estaban, que habían salido en ese periodo de la parroquia, que habían sido depositadas en otra, y he logrado recuperarlas y volverlas a traer. Pues también, aparte, pues ese trabajo histórico que se ha hecho una publicación con motivo de los 400 años, y un poco recuperar esa memoria, ¿no? Del lugar, ¿no? La memoria del lugar y de las piezas, las 4 piezas que es lo que le dan la identidad al lugar, ¿no? Yo vuelvo a decir lo mismo, no es que sea ni lo mejor ni lo peor, pero bueno, tenemos una pieza en la iglesia bastante importante, una pieza de escultura sevillana de finales del siglo XVI, y junto con 2 más que se encuentran en el casco de la villa, son las esculturas religiosas más viejas que hay en la población. Y me quedé un poco nubilado escuchando toda esta historia, imaginándome, ¿no? Cómo la transformación, cómo se fue Sí, transformando el espacio y demás, ¿no? Y el vínculo de la población sí. pues un poco mi pregunta va a ir por ahí, ¿no? Desde lo que tú has podido estudiar o de lo que tú entiendes ¿no? de lo que has estudiado y del momento actual, ¿cuál es la relación del pueblo de la luz con el espacio? Bueno, el pueblo de la luz con el espacio, aquí tienen varias. Cuando digo la luz, digo también las candias, que yo No, sé que después no, vamos a hablamos. ver, la luz y las candias y la luz tanto monta tanto. Esto, esa separación, vamos a decirlo así claramente, no es sino una separación de comisión de fiesta. Claro, porque un año hacían las fiestas los vecinos del lado de allá y otro año hacían. Pero como en todos sitios, vamos a la Perdoma, un año hacen los de la Cuesta y otro año los hacen los del Cerrudo, los del lado de allá, ¿no? O a lo mejor ya se acabó eso y ya es una comisión de fiesta sola, ¿no? En principio era así, porque claro, si nos ponemos a mirar desde el punto de vista geográfico, los 2 caseríos estaban distantes. El caserío que estaba aquí en la Candia pasaba un gran tramo con una hacienda por medio y demás, y después estaba el otro caserío. Y la ermita incluso estaba separada del otro caserío también, desde la luz. Hay que tener en cuenta que las Candias toma el nombre por el Marqués de la Candia y la luz toma el nombre por la ermita, porque la ermita era de la luz, entonces aquel caserío toma el nombre por la inmediatez del lugar, que
ambos primos. O sea, el dueño de la luz y el de la Candia eran primos, por lo que te decía de los vínculos hereditarios, ¿no? Entonces, yo más que... Además es curiosísimo, la gente de las Candias se ha casado con los de la luz y los de la luz con los de las Candias, o sea que no tiene... No tiene, Están todos mezclados. sí, no tiene, el pique es un pique, era un pique sano, pero que no tenía que ver sino con la fiesta, ¿no? A ver quién hacía la fiesta mejor, ¿no? Y no hay que entenderlo desde otro punto de vista sino este. Y querer hacer a partir de ahí otra cosa es error. Yo esto lo veo a veces como la calle del medio, la calle del sol, ahora que estamos precisamente en las cruces, ¿no? Es un pique sano. A ver quién echa los mejores fuegos y a ver quién da. Y eso es lo que hace es enaltecer la fiesta, no la disminuye, ¿no? Sino la enaltece, pero siempre y cuando no se pase de ese punto, ¿no? Ya lo demás ya es otra cosa, ¿no? Por tanto, sí que esa aclaración. O sea, aquí, como Fernando el Católico, Isabel, tanto monta tanto. Y bueno, haciéndote esta aclaración, ya me perdí. Bueno, te decía un poco cómo se ha ido modificando la relación con el espacio, ¿no? O sea, Sí, vamos a ver, la gente, es verdad que esto es un barrio eminentemente agrícola. Un barrio agrícola y después, desde la parte más llana, y, y un barrio caciquil desde el otro punto, ¿no? Date cuenta que, como te comenté antes, venimos en un trozo de repartimiento de tierra que le toca a los Franchi y que desde la salida de la casa de Franchi en la Orotava termina justamente antes de la ermita de San Sebastián, en el barranco de la Raya, lo que antiguamente era el barranco Las Lajas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la gente que vive, los caseríos que hay aquí, son originados por los trabajadores de estas haciendas, muchos de ellos, medianeros o trabajadores a sueldo, ¿no? Eh, Hay cierto rechazo en ciertas y determinadas épocas por la iglesia, porque claro, eso representa el poder, ¿no? Incluso en esa época donde era muy marcada la diferencia social, ¿no? Al pobre tenía que ir a una misa tempranito porque no tenía la ropa estupenda como para oír misa con el resto de la gente, ¿no? Entonces yo creo que eso marcó mucho y sobre todo a esta población agrícola, eh, pues sí, ¿no? Era por el cumplimiento de la fiesta, así que después por el otro lado tenían la obligación de asistir a todo lo que la iglesia tenía como fiestas de guardar en aquel entonces, ¿no? Entonces creo que había como esa relación un poco así. Después, claro, después tenemos la época la época de la guerra, el nacional catolicismo. Primero tuvimos la República, y claro, ese periodo de la República enalteció mucho todos estos valores, digamos, desde la izquierda y de todas estas personas que eran obreras, ¿no? Los movimientos obreros. Y, y claro, es verdad que sí que había cierta resistencia a la, a la idea, ¿no? de la iglesia, ¿no? Pero sin embargo, las fiestas, como era motivo de esparcimiento y poco menos que siempre, aunque los terratenientes eran los que ponían muchos cuartos para hacer la fiesta, los vecinos ya hacían su propia fiesta, ¿no? De hacerlo, ¿no? Realmente el revulsivo de implicación de la gente como parroquia viene después del Concilio Vaticano II, en el momento
que esto se erige parroquia en el año 64. Y ahí hay que nombrar, creo que es oportuno, la labor de una serie de párrocos que estuvieron en el momento, que trabajaron por el bienestar del barrio, atendiendo acciones sociales. Y acciones sociales no tanto como una atención médica o una atención de escolarización, que la hubo, como de dotar al barrio de infraestructuras, por ejemplo, donde ir a jugar los chicos. O sea, era una vida de campo y los chicos iban a trabajar, iban al colegio, a la escuela, como decían antes, y una vez salían de la escuela iban a trabajar a la finca, a echarle de comer a los animales o lo que sea. No había donde jugar, o sea, o jugabas en la calle y ya lo siguiente que habían eran los bares, las bodegas o ibas a la bodega, o sea que... Y estos curas, pues cuando llegaron empezaron a trabajar desde ese punto de vista y entonces la gente se implicó bastante con la parroquia, ¿no? Entonces hay un movimiento social por parte de algunos párrocos de ese momento que es a quienes le debemos que incluso todo lo que somos hoy yo creo que se los debemos a esos párrocos de ese momento, ¿no? Ellos incluso como veían que habían dotes musicales, crearon una rondalla. En aquel entonces incluso hasta villancicos que aquí no se oían, los populares, pues ya ellos pues buscaban la manera de traer algunos villancicos que no eran de aquí. Por ejemplo, los famosos villancicos argentinos de Ariel Ramírez, de los Reyes Magos o la peregrinación, pues todos esos villancicos ya se cantaban en la parroquia en los años 70 y pico, y pues era un sacerdote que intentaba potenciar también a los chicos, un poco indicando pues el que tenía dotes de música, encauzarlo a que pudiera hacer estudios de música, el que tenía habilidades para las letras, encauzarlos con carreras de letras, ¿no? De humanidades. Y así fue la implicación más grande de la iglesia. Entró por ahí, entró por el factor social. Y creo que eso es muy importante en la comunidad, el factor social. Y yo creo que los que nos dedicamos a esto un poco somos herederos de esa implicación, quitante de lo que uno pueda traer de la cuna o intrínseco a la persona, es también yo creo que esa idea. Hasta el momento, claro, el único elemento de colectivo o demás era pues o un matrimonio o la fiesta. En la fiesta pues se reunían todos, aunque la fiesta la hicieran los de aquí o la hicieran los de allá, la comisión de fiesta, era una implicación de todo el barrio. Era el momento de distendimiento, de esparcimiento. La excusa, claro, era una excusa religiosa. No era las fiestas de la Virgen, pero claro, eran otros intereses. Era el momento en el que yo dejaba de hacer mis cosas en el campo para irme a un baile o irme a un juego de pericón o una cosa de este tipo, ¿no? Entonces, claro, las fiestas servían un poco como elemento aglutinador, ¿no? del barrio. Aquí en este punto, como estás hablando de estos párragos y todo ¿no? Esta entrevista surge, ¿no? De un proceso participativo que se ha hecho anteriormente con vecinos del barrio y demás. Ellos sí nombraban mucho a un párroco que se llama Salvador Quintero. Sí, señor. No lo recordar, ¿no? Sí, Don Salvador. Don Salvador. Precisamente todo viene por esto. El primer párroco que tuvimos fue don José Silverio Pérez, periodista. Él tenía un programa en el Valle, o sea, cuando existía la emisora La Voz del Valle. Y entonces las famosas columnas que decía, hacían una
una petición de alimentos, ¿no? Que hacían en aquel entonces, decía, para la columna del Ralejo, para aquella famosa que se oía en la radio y dice, buenas noches, padre, la voz del valle, la gente, ¿no? Pues este fue el primer párroco que tuvimos, ¿no? Y este fue el que inició en la normativa del Concilio Vaticano II, y este fue el que comenzó, era un sacerdote, digamos, con formación, o sea, aparte de tener teología, era periodista. Bueno, de hecho fue durante muchos años cuando estuvo antes de ser la COPE, que era Radio Nacional, puede ser. Ahí no te puedo ayudar. Pues en ese momento era la radio que sí, lo que pasa que yo creo que fue lo que fue después la COPE, que no sé cómo se llamaba, no recuerdo cómo se llamaba antes. Y bueno, él estuvo aquí por 3 años y después pues tuvimos a los curas que eran naturales del País Vasco, aquí lo llamaban los vascos, don Jesús, don Carlos y don Rufino. Y estos curas ya venían con unos ideales bastante ya adelantados, ¿no? Al momento, ¿no? Y a ellos se les debe también parte de ese inicio en la implicación de los grupos en la parroquia. Y después, nada, después de ello vinieron, ya la parroquia se entrega a la comunidad de los Padres Paules, que residían en Santo Domingo en la Orotava. Y entonces toma posesión de la parroquia el padre Salvador Quintero, era un sacerdote joven de la Villa Arriba. Y bueno, su primera parroquia, creo que toma posesión en el año 72. Y bueno, y él es el revulsivo a nivel comunidad y a nivel aglutinador es el revulsivo de la parroquia, ¿no? Él es el que pone en valor la parte más social y cultural del barrio. Obras de teatro, grupos de teatro. Ya había gente que hacía sus pinitos de pintura, gente que innatamente tenía esas cualidades y ya pues las decoraciones de los escenarios, los vestuarios de las ropas de teatro, la rondalla y después sobre todo esa otra parte que era en función de lo que él veía, ir buscando la manera de que esta gente estudiase, ¿no? Pues los que eran de humanidades, humanidades, los que eran de arte, pues arte, los que eran de ciencia, ciencia. Y de verdad que fue una persona muy, muy, muy importante dentro de la comunidad parroquial en ese entonces. Yo creo que está quedando claro porque tus vecinos te valoran, ¿no? Porque eres como la memoria un poco del barrio, ¿no? Bueno, yo intento hacérselo saber, intento recordárselo, ¿no? Y sobre todo intento que tampoco aquellos resentimientos que a veces ni siquiera les tocaron a ellos vivirlos, sino que son resentimientos heredados, se pase página. O sea, porque no tiene ningún sentido, ¿no? Ni te tocó a ti vivirlo, ni los viviste tú, ni esa época de los terratenientes y esa época, bueno, pues eso fue el momento, era lo que había y sabíamos lo que había, ¿no? Había eso o qué era qué otra alternativa tenía, ¿no? Entonces creo que ahora mismo hemos construido algo mejor. Y creo que ahora, en líneas generales, el barrio siempre fue un barrio conocido, siempre, o sea, la imagen de la Virgen es una imagen que tiene mucho calado, no solo en el valle, sino fuera del valle, tenía fama de milagrosa y la gente venía. Las fiestas eran unas grandes fiestas, unas fiestas muy importantes. Sobre todo por eso que te decía, ese pique hacía que la fiesta siempre, claro, a lo mejor en otro sitio no había ese pique, entonces como no había ese pique, pues siempre más o menos siempre era igual, ¿no? Pero aquí como existía aquello de que vamos a ver si hacemos la fiesta mejor que
los del año pasado siempre hacía que se superara, ¿no? Y ahí es donde yo voy, ¿no? Si las cosas se hacen desde el punto de vista de superación, están bien. Si las cosas traspasan el límite de la superación para volverse egocéntrica o volverse ya en otro, ya está mal, ya no sirve. Es mejor desaparecerlo. Mira, voy a aprovechar este punto que estás hablando también de las fiestas, y voy a aprovechar tus conocimientos también, porque hay dos elementos son los que te quería preguntar, más allá de tu propia persona, que es un personaje o una personaje que han nombrado mucho, que es Pepita, ¿no? Pepita Jiménez, sí. ¿Sí? Mm. Que creo que tiene mucha relación también con las fiestas, ¿no? Y, como no, la decoración de papel, que creo que es Sí, una característica importante y que sí, también ha sido un punto de unión. De unión me sí. refiero que Ha de sido, trabajo comunitario, ¿no? sí, ha sido el volver otra vez, claro, el volver a hacer el papel significa que hay que reunirse la gente, porque eso no se puede comprar. Ahí es donde llegamos. El efecto de la globalización, ¿no? No, esto hay que fabricarlo. Y para fabricarlo se necesitan muchas manos. Y si queremos hacerlo, tenemos que estar todos. O sea, no puede hacerlo una persona, ¿no? Entonces, el papel ha sido importante para volver otra vez a que se reúna la gente en torno, o sea, que la gente abandone un poquito su vida de familia, de trabajo y de tal, para echar unas horitas. Y mientras hay un esparcimiento, porque sales de tu rutina y de tus cosas, pues entras en contacto con tus vecinos otra vez y empiezas a hablar, a ver, de las cosas más cotidianas. Y eso ha sido un buen revulsivo, ¿no? Sobre todo en este tiempo, ¿no? Donde cada uno vamos a lo nuestro, ¿no? A mí me hace gracia por decir cada uno a lo nuestro. eh, Hablando con un sacerdote, trabajando yo en la iglesia del Pilar en Santa Cruz, se llamaba Esteban. Y entonces, una vez yo decía, uy, ¿qué? Hablando de estas cosas, decía, esto está muy mal. Y él siempre como tirando balones fuera, poniendo una nota de mal, decía, sí, sí, aquí el único problema es que cada uno va a lo suyo, menos yo que voy a lo mío. Entonces ya quedaba claro como la situación social, ¿no? Uh, Entonces, pues bueno, pues yo creo que esto ha sido importante desde ese punto de vista, ¿no? Y con respecto a Pepita Jiménez, sí que fue una trabajadora incansable de la cultura, precisamente. Ella formó parte del equipo de trabajo en la época de don Salvador Quintero. Y ella pues un poco siguió el testigo de don Salvador Quintero. Siguió manteniendo mientras pudo la rondalla, el coro, en las obras de teatro. Ella era quien organizaba los festivales, escribía, hacía arreglos de música. O sea, era una persona, desde el punto de vista de la cultura, bastante interesante. A lo mejor no se le valoró lo que había que valorársele, ¿no? Pero sí que fue una señora que dejó memoria en la gente, ¿no? Y yo creo que todo el mundo la recuerda, ¿no? Por todas sus cosas. Ella es muy creativa también, muy pintaba. O sea, era una señora polifacética desde el punto de vista, y sobre todo porque tocaba todo lo que eran esas partes. O sea, lo mismo pintaba, lo que te decía, que ella escribía una obra de teatro, que hacía arreglos de música, que componía, que en fin, es una persona que sí que es verdad, y que junto con el padre Salvador sí que
sí que fueron motores de todo esto y que esto siguiera en el tiempo, ¿no? Es lo que te decía antes, yo soy deudor de todo esto. Y volviendo otra vez, es que me parece curioso el hecho de la fabricación de los adornos de Sí, papel, que las personas que hoy día han recuperado, ¿no? Estuve hablando con María, con sí, Lala, con Edu Vías también estuve hablando, como decía, que mis abuelos ya lo hacían y tal, sí, ¿no? sí, sí. Eh, Tú tienes conocimiento del origen, porque ellas no sabían decirme del todo. No, vamos a ver, la cosa es que antiguamente para la fiesta existían las famosas enramadas que se hacían, ¿no? Enramar viene de adornar con ramas, ¿no? Ramas verdes, una especie botánica. Normalmente se adornaban los caminos, lo que era el paso de la procesión, ¿no? Entonces normalmente ahí se ponían hojas de palma, ramas de haya, otra albahaca, incluso yo creo que todavía en Weimar o por ahí, con la bajada del Socorro todavía se coloca albahaca o estas especies, ¿no? Tenemos que llegar al siglo XIX. En el siglo XIX es cuando se introduce el papel de seda, papel de Manila o papel de China, ¿no? Y entonces creo que el hecho de estar, yo siempre digo que Canarias es como un portaaviones en medio del Atlántico, ¿no? Estamos y nos hemos servido de la ida y vuelta, ¿no? Estamos entre Europa y América. Y lo mismo de América por aquí a Europa y lo mismo de Europa por aquí a América, ¿no? Y eso nos ha dejado una serie de manifestaciones artísticas que después nosotros hemos reelaborado, hemos reinterpretado, ¿no? Que yo creo que esa es la riqueza que tenemos a nivel cultural, que por eso yo no soy partidario de que se mejore sí, pero que se abandonen por otras no, porque si no acabamos con hemos sido un crisol de todo y hemos hecho un producto de lo que nos ha llegado, o sea, con nuestra propia interpretación de las cosas, ¿no? Entonces, pues yo creo que puede venir, parte de esta tradición del papel pudiera venir de América, pudiera venir de América. De todas maneras tenemos la cosa que desde el siglo XVII se estaba teniendo comercio con la China por medio del galeón de Manila. Hacía su estación en Filipinas, cargaba, entraba en México y de México a Veracruz, Veracruz a Sevilla, ¿no? Entonces, ese papel de seda, o papel de China, de Manila, entra por ahí. Y entra también con la versión del picado, del cortado y demás. De hecho, creo que todavía en México se puede observar para el Día de los Difuntos, de Todos los Santos, esa tradición del papel, el papel picado, ¿no? Lo que pasa es que luego aquí, pues tiene su reinterpretación. Entonces, hay quienes diseñan, o sea, prácticamente cuando empezamos a usar el papel de seda como adorno es en el siglo XIX. Hasta el momento son las enramadas. Y de hecho es que pervive la enramada, o sea, que al final ha derivado en el enrame. Cuando hoy decimos el enrame nos referimos al papel, pero realmente porque nos viene del enramar con las especies botánicas. Entonces realmente se introduce en el siglo XIX. Tú que has hablado con María, con el Luisita, han dicho ya que sus abuelos y sus bisabuelos lo hacemos, ¿no? Si atendemos a las edades de ellos, te das cuenta que nos remontamos al siglo XIX, a finales del siglo XIX, que es realmente cuando se introduce, ¿no? Se introduce, como te decía, pues por esa ida y vuelta de Canarias a América, América, o sea, yo creo que tiene su influencia ahí, en ese papel picado que todavía hoy tradicionalmente mantiene México. Y es curioso, ¿no? Porque siendo un papel que se elabora en China,
El galeón de Manila, donde tiene puerto, es en México. De México, ellos entran por el puerto de Acapulco y cruzan y van al de Veracruz para después mandar a Sevilla. Entonces, pues claro, claramente vemos que la influencia puede estar ahí, ¿no? Bueno, pues lo que trata de representar lo que se trata de hacer es esas decoraciones un poco al modo veneciano, versallesco, propio de esos bailes de salón, de esas decoraciones palaciegas y demás, ¿no? Entonces, bueno, hay elementos que surgen propios de ese tipo de decoración, que son las arañas, ¿no? Imitan esas lámparas de cristales y demás, de muchos brazos y demás. Entonces, pues, ese es un elemento fundamental dentro de lo que es el enrame, ¿no? Entonces, como te decía antes, cuando las fiestas tocan para el lado de la luz, se hace 500 metros de la puerta de la ermita hacia adelante, y cuando se hacía para las Cándidas, de 500 metros desde la puerta hacia el otro lado, ¿no? Como comprenderás, claro, para hacer una decoración sofisticada desde este punto no se pueden hacer más. Eso serían kilómetros de papel y muchísimos metros, ¿no? Y entonces sí que es verdad que esa sofisticación llega a ese punto precisamente gracias también al pique. O sea, por eso digo que el pique, si sirve para superar, está bien. Si no, no sirve para nada, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso hizo que mucha gente, sobre todo gente que hoy ya se ha perdido un poco más la memoria, pero sí que ideaban de un año para otro, eran, es decir, aquellas cabezas más ilustradas, más cultas, ilustraban pues esos motivos decorativos, pues a ese estilo, ¿no? Y bueno, y ellos yo creo que también hicieron pues ese tipo de decoración de esa manera, ¿no? O sea, idear esa forma, el crear ese papel picado de esta manera para que cuando dé el aire se moviera y demás. Sí es verdad que en muchos pueblos de la isla hay todavía decoraciones de papel. Creo que si no más Garachico cuando llegan las fiestas del Cristo, me parece que también tienen los hilos y muy bien, más bien todos esos pueblos más del norte de la isla, ¿no? Pero sí que en ninguno sí tú ves muy orquestados, muy diseñados y tal, pero no ves estos elementos, ¿no? Elementos grandes, con esa sensación, ¿no? Después, aparte de eso, habían otros elementos que, como por ejemplo el barco, un barco grande, que realmente tenían una significación, porque claro, no una fiesta religiosa, realmente todo nacía de ahí, ¿no? Entonces el barco era la nave de la iglesia, ¿no? Decía, ¿no? La que te lleva al puerto de la salvación, ¿no? Y los cañones tenían que ser 7 cañones, porque 7 eran los sacramentos, ¿no? Entonces por los sacramentos se adquiere la salvación, ¿no? Entonces eso tenía su razón de ser en la fiesta, ¿no? Ese barco puesto ahí. Que después entre la gente popular era un recuerdo a todos los emigrantes que se iban los que fueron a Cuba y a los que fueron a Venezuela. Entonces, bueno, pues en aquellas fiestas precisamente de posguerra tenía mucha importancia, tuvo mucha importancia el barco por esa otra lectura de los emigrantes a las tierras americanas, ¿no? Y bueno, y después ya se fueron añadiendo otros elementos que partían de esta gente que tenían que ver incluso con los propios avances de ingeniería y demás, ¿no? Por ejemplo, cuando aparecen las avionetas, pues se hace un avión. Idean un avión y hacen un avión, o sea, que se van añadiendo cosas también del momento, ¿no? Y a veces quiero ver en estas cosas, ya yendo a la antropología y yendo un poco más allá, como eh, cuando los inicios de la humanidad, ¿no?
cuando vemos en las cuevas las pinturas rupestres, ¿no? Como el hombre siente identificado con aquello y lo pinta, ¿no? Pues aquí lo mismo, ¿no? El avión, ¿no? Pues hacemos una avioneta, ¿no? Y hay que tener en cuenta en el lugar en el que estamos, el contexto. O sea, que estamos hablando de que hoy tenemos una carretera estupenda, maravillosa, pero antes el Pavo de la Luz distaba del centro de la Orotava a 2,5 kilómetros, pero en 2,5 kilómetros de aquella manera. De los largos de antes, De ¿no? los largos de antes. Exacto. Ujú. Entonces, pues claro, imagínate que todo como llegaba, ¿no? Todo llegaba de aquella manera. Leía quien podía leer y sabía leer. Quien no sabía leer no leía. Entonces, claro, mucha de esta gente que hacía esto eran aquellos que sabían leer, que tenían acceso a la prensa, que ya podían leer algo. Y entonces, pues bueno, ellos estudiaban y demás. De hecho, hubo una fiesta donde toda la decoración giró en torno a todas las banderas de todos los países. Imagínate tú para hacer en papelillo las banderas de todos los países. Eso me recordaba a mí, yo no sé si tú llegaste a estudiar con el diccionario de el Intersopena, aquel famoso de la época, y que venía una parte dentro y venían todas las banderitas. Pues yo a veces pienso, y yo digo, bueno, pues este señor tenía que tener un algo donde ver plasmado eso para después poderlo hacer, ¿no? Y bueno, y como esas, muchas cosas más. Lo que pasa es que lo importante de todo esto era que, claro, la gente abandonaba un mes completo de irse a la bodega, a irse a cortar papel, a irse a pasar, a hablar, a compartir. Y bueno, y de ahí salían muchos noviazgos y muchas historias también. O sea, era un momento de convivencia. Alguien dirigía, como siempre, alguien hacía el diseño y los demás pues cortaban el papel. Muchas veces surgían cosas mientras se cortaba el papel, porque a lo mejor también hay que contar con el factor, ese factor improvisado, ¿no? Que vas a cortar una hoja y te sale otra y tú dices, contra, le diste la vuelta y dices, ay, pues esto resulta, ¿no? Y ese factor de improvisación se añade. O sea, hay muchas cosas que van saliendo así, ¿no? Y nada, esto creo que fue interesante recuperarlo realmente como una seña de identidad. Date cuenta que esta fiesta, lo que conocemos como las fiestas actuales, es unas fiestas que tienen esa reforma de la fiesta surge en los años 70. La época que aparecen los festivales de variedades, aparecen las verbenas ya con orquesta. Hasta el momento eran bailes, eran parrandas. Era venir a cumplir con la Virgen. Entonces se venía a la misa, que era por la mañana, la tarde era la procesión y después de la procesión era el baile, ¿no? Incluso la gente que venía de fuera venía con su cestito para la comida y echaban todo el día en el lugar, ¿no? Y bueno, un poco en esa búsqueda con el papel, pues un poco también buscamos aquellos valores humanos, ¿no? Que también se habían perdido, ¿no? Ya hoy en una fiesta tú vas y contratas a un señor que te hace la fiesta completa, te busca los grupos, te busca tal, entonces desaparece toda esa parte de comunidad, ¿no? De la fiesta, ¿no? Y claro, y una de ellas era también el adorno, el papel, porque el papel hubo una época que el rompampero se dedicó a regalarnos papelillos que decía rompampero, unos en azul y otros amarillos, y las comisiones de fiesta vieron los cielos abiertos porque no gastaban en el papel de seda. Y fue una época. Entonces, creo que también hay una máxima que a mí me gusta mucho recordar muchas veces, sobre todo cuando juzgamos tiempos pasados, ¿no? Que dice, distingue los tiempos y concordará el derecho. Y creo que eso es bastante,
bastante importante, ¿no? Eso, más el conocimiento de la historia, más el conocimiento de la antropología, más el factor psicológico, creo que es muy importante para entender todo esto. Pues creo que has puesto un punto final bastante... a mí me ha gustado mucho esa frase como Sí, colofón a esta conversación, a este diálogo que ha sido para mí enriquecedor, desde luego. O sea, me sorprende mucho los conocimientos que tienes al respecto a tu barrio, ¿no? es que, vamos a ver, la cosa es que yo soy bastante, conozco mi barrio en concreto, pero tengo un conocimiento mucho más amplio, porque es el texto en el contexto. O sea, si el texto está fuera del contexto, no tiene sentido, no funciona, no sirve. Todo aquí puede ser cualquier otro sitio, cualquier otro lugar, pero está en un sitio en concreto y tiene un contexto concreto. Entonces, claro, eso es lo que realmente hay que ver, ¿no? O sea, nunca podemos caer en el chauvinismo, en creernos, oh, esto es el centro del universo. No, hay que tener una visión general. Y de lo general vamos siempre a lo particular, porque es la manera en la que se entienden las cosas. Pero entendiendo lo particular no entendemos lo general. Sin embargo, de lo general sí entendemos lo particular. Pues muchísimas gracias. ¿No? Gracias a ti. ¿No? Decirle Gracias a... a quien pueda ver esta entrevista que existe una publicación, ¿no? En la que tú has recogido todo de una manera muchísimo más amplia todo esto de lo que hemos ido hablando. Sí, hay una publicación que se hizo con un compañero también, con Jesús Rodríguez Bravo, y tratamos, pues, eran los 400 años de la ermita, pero claro, la ermita como elemento dentro de la comunidad. Por tanto, ahí se recoge también no solo la parte de patrimonio, sino también parte relacionada con las fiestas, parte relacionada con las obras sociales que se hicieron desde la parroquia atendiendo al barrio en su momento. Y creo que, bueno, ahí hay un poquito, es como un piececito ahí para dar a conocer y bueno, siempre está abierto a que si otros quieren seguir investigando, que puedan seguir investigando. Y aquí no hay nada cerrado ni nada mío, o sea, todo es de todo. Pues muchísimas gracias, te iba a decir, estaba pensando, digo, muchísimas gracias por tu labor en la recuperación de la memoria, ¿no? Sí, Y en la difusión de la misma, ¿no? Y creo que tu trabajo representa muy bien el espíritu también de este proyecto, ¿no? De valorar qué nos rodea sí, desde lo humano y hombre, que yo desde lo creo que al patrimonial. final nosotros somos lo que somos, ya yéndome un poco más a lo general, somos lo que somos por ese fundido que tenemos en ese crisol, ¿no? Donde tenemos estas influencias que nos vienen de la ida y vuelta, tanto de Europa como de América, ¿no? Y eso nos ha hecho ser de una determinada manera, con unas manifestaciones que son propias a esa manera de ser, ¿no? Y creo que eso hay que tenerlo como muy, 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 muy claro, porque en la función de que nosotros lo tengamos claro, lo salvaguardamos. Si no lo tenemos claro, lo perdemos. Y eso hay que tenerlo muy claro. Y lo que decía antes, ni es mejor ni es peor, pero es nuestra identidad, ¿no? Y a mí me encanta ir a Sevilla a ver la Semana Santa de Sevilla, pero en Sevilla. Como me encanta ir a comerme una buena paella en Valencia, ¿no? Ir a pasar frío a Soria, porque es donde hay que pasar frío. Entonces, ahí es donde yo reivindico, ¿no? Y todo eso es lo que hace la riqueza. Pasar frío en Soria, una paella en Valencia, una Semana Santa en Sevilla.
y unos carnavales en Tenerife, por ejemplo, ¿no? Las fiestas de la luz. O las fiestas de la luz en la luz, ¿no? Que tienen un matiz distinto a otras. No es mejor, pero es distinto a la otra. Si vamos a la Perdoma, tenemos otra, seguro, otro matiz. Eso es lo que enriquece. Eso es lo que enriquece. Y ese es el problema que tenemos hoy con el factor global. Que vamos globalizando y entonces todo esto lo vamos enterrando, ¿no? Hoy también tenemos muchos medios al alcance, ¿no? Abrimos el móvil o enseguida buscamos y tenemos de todo, y además esa inmediatez, no hay un periodo de decantación mientras lo pensamos y lo hacemos, sino es inmediato, ¿no? Nos entra enseguida. No hay ese momento de sentido crítico, que es súper importante. O sea, yo creo que una de las cosas que nos falla ahora mismo es el sentido crítico. El poder tener tiempo para parar y pensar, que es fundamental para todo. Y para la creación más todavía. Entonces, pues bueno, vamos haciendo lo que podemos y vamos transmitiéndolo. Por lo menos yo no caigo en la derrota de no seguir. Yo se lo digo a los niños, se lo sigo explicando con todos ellos. Y bueno, pues así. Pues muchísimas gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti.